Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un programa de análisis profundo. Cuando digo profundo es de zonas abisales, abismales y turbulentas. Porque a veces un poco del agua turbia no nos deja ver el fondo. Que no ha buceado un poco, ¿no? Y saludamos a Omar El Bachiri. Omar, buenos días. Buenos días, Ferran, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues muy bien, chico. Gracias por la confianza, hombre. Hace mucho frío hoy, ¿no? Por aquí. Pues sí, hoy sí, ¿eh? Hoy pega fuerte. Aquí delante el termómetro nos marca tan solo 2 grados, delante de la radio. Yo tengo un café conmigo bien calentito, así que no me preocupa. Oye, café con leche bien bueno. Omar, vamos a analizar desde tu experiencia como escritor, como psicólogo, pues cositas que están sucediendo y nos tenemos que volver a remitir a aquel programa que hicimos ya hace mucho, mucho tiempo sobre extrañas coincidencias que vemos que están sucediendo en capítulos pues, de dibujos animados, en películas, y dices, caray, es que esto parece que uno de dos, o lo que está sucediendo sigue un guión muy bien establecido, o es que realmente por factores aleatorios, pues mira, has coincidido de algo que escribiste, que se plasmó en la pantalla y que está sucediendo. ¿Te parece? Sí, claro. Yo creo que hablas de los Simpsons, ¿verdad? Que todos lo saben. La gente todo lo predice. Vamos a ello. Tengo unos cuantos cortes de Los Simpson que me gustaría volver a repasar contigo. Vamos con el primero. Amigos y amigas, estáos bien atentos porque lo que comentan no tiene desperdicio. Vamos allá. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. ¡Ay, nunca va a llegar mi aflojador de cítricos! Papá, te llegó esto por correo. Mamá, prepara un gran abrazo extra. Te compré un nuevo extractor. Oh, Dios mío, están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros. Oh. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe. Omar, había otro capítulo también que nos hablaba de cómo generar una pandemia global, ¿no? Y buscando, pues como excusa, un animal doméstico, el gato. Extraña coincidencia, ¿verdad? Bueno, o sea, sí se acierta, pero porque el mundo, o sea, lo que es el mundo en sí es cíclico. Ya tuvimos la gripe aviar, tuvimos lo que es la gripe porcina, las vacas locas. Es un ciclo. Entonces es estadística. Digamos, cada 8 o 9 años, entonces hago algo de esto. Tú sabes que un economista te lo afirmará. Todo sube y baja. Pero ¿quieres decir que lo que estamos viviendo no se había vivido jamás aún? Dime, ¿qué has dicho? Digo que lo que estamos viviendo no se había visto jamás, al menos en 1 o 2 generaciones atrás. No, sí, estoy contigo totalmente. Pero el tema de los Simpsons es un tema que estudio bastante, me gusta mucho. Esta gente tiene detrás un grupo de sociólogos y economistas. Entonces, son capaces de predecir, o sea, lo que es la conducta humana se puede llegar a predecir a base de constructos y sesgos cognitivos. O sea, ¿sabes? Son errores que cometemos a diario. Y a base de esto es capaz de predecir tu conducta. Esta gente se basa en esto, en repetir hechos. Y se nos incorpora ahora que no teníamos señal con nuestro bioquímico y padre de la frutoterapia, Albert Ronald. Albert, muy buenos días. Buenos días, mi querido Ferran. Un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Estamos hablando de extrañas coincidencias, ¿no? Hablábamos de capítulos de Los Simpsons que parecía como si predijeran al ver, estábamos hablando con Omar, psicólogo, Omar El Bachiri, de que, bueno, parece que ser que uno de dos, ¿no? O tienes un equipo que, pues, jugando a guiones, a ciertos eventos venideros en el futuro, o ya, para los amantes de las teorías de la conspiración, parece ser que lanzan globos sonda diciendo, ojito, que esto es lo que va a venir. Albert, ¿tu opinión? Sí, realmente en el transcurso de estos años pasados hemos visto muchas cosas que se han producido especialmente en Hollywood, películas, series, inclusive series de televisión como esta que tú mencionas, donde los guionistas ya empezaban a contarnos historias, pero claro, lo que sí hay que decir es que la realidad supera la ficción y esto nos ha superado. Y lo que a mí me parece interesante es cómo nos cuentan historias que las estamos viviendo. Es decir, no se puede ver calcado el tema que nos desborda esa realidad cuando la empezamos a vivir y cuando la hemos visto simplemente como una historia o como algo que estaba en una película o en una serie, y que cuando llega, como comentaba hace un momento, y empezamos a vivirla, es que uno ni siquiera puede entender cómo en el momento en que la vimos ni nos percatamos, ¿no? Es decir, es como preparando. Yo a veces tengo la impresión que es una manera de contar y de querer como preparar o de aterrorizar a la gente de una manera tal que todo esto primero nos parezca una historia intrascendente y luego cuando vivimos la realidad, esta realidad, como decía, nos desborda de tal manera que no somos conscientes de lo que hemos visto en el pasado, y cuando esas imágenes vuelven y las vivimos, pues produce francamente un gran terror, mi querido Ferran. También hace unos años una persona de gran influencia hablaba de 3 días de oscuridad, ¿no? 3 días de oscuridad que bueno, esto tiene muchas connotaciones, muchas vertientes y, y curiosamente los Simpson también hay un capítulo que hablan de un extraño apagón. Os voy a poner un fragmento. Adiós, Springfield. Os digo adiós y buen viaje al infierno. Apagón total en Springfield. Mírelos ahí, reunidos en la oscuridad. No se entristecen, sino que están cantando. Cantan sin lavadoras. Cantan sin licuadoras. Cantan sin batidoras, sin televisores, sin secadoras. En definitiva, que cantan, parece ser que contentos, sin electricidad. Omar, ¿tu opinión al respecto? Yo, en ese sentido, y siempre he dicho que somos sumisos. O sea, el humano es sumiso, porque se adapta a todo, sea a la luz o a la no luz. O sea, los poderes fácticos, nosotros hacen lo que se da la gana. Va poco a poco con la teoría del miedo, que eso es la actitud, se lleva a la intención, se lleva a nuestra conducta. Somos seres manipulables, ¿entiendes? Albert, ¿opinas como Omar? Bueno, a ver, yo como investigador pienso que aquí hay cosas bien interesantes que decir. Yo pienso que al ser humano lo han estudiado bastante. Esto no es una cosa de 100 años, de 200 años. Esto, si nos remontamos a la historia, la manipulación a nivel humana se ha venido dando desde cuando el hombre se asentó, cuando se formaron las ciudades y formaron los países
y luego los imperios, y especialmente donde esto ha empezado a darse ha sido a nivel de los imperios. Y nos acordamos, lo más reciente y lo que tenemos bibliográficamente son los romanos, los imperios romanos, el imperio otomano. En fin, todos estos imperios han utilizado la misma tecnología, lo que pasa es que en diferentes momentos históricos. Ahora, a mí me parece que en este momento donde la tecnología, la ciencia, y donde dependemos de cosas tan elementales como el agua, donde dependemos de cosas tan complicadas como la energía eléctrica, porque dígame qué ser humano en este momento puede manejar su vida en una ciudad sin energía eléctrica. Es bastante complicado, desde hacer la comida hasta abrir la puerta de un ascensor, pasando por el metro, pasando por los transportes, todo es energético. Es decir, yo pienso que en este momento la adaptación, si en este momento hubiera un apagón, la adaptación del ser humano sería caótica, muy diferente a lo que pudo haber pasado hace 50 o 60 años, donde el hombre no era tan dependiente de las nuevas fuentes y de la tecnología, y sobre todo donde tenemos ciudades que son verdaderas ratoneras en un momento dado en que se fuera, por ejemplo, la energía eléctrica más de un día. ¿Qué haríamos con las neveras llenas? Por ejemplo, hoy que empieza, bueno, hoy es 2 de diciembre, en este mes donde la gente haya comprado cosas para la cena de Navidad, para la cena de fin de año, y tienen en su depósito de la nevera, en su frigorífico, tienen ya comida. ¿Cuánta comida se va a dañar? Es decir, el problema se suscita por la dependencia que hemos creado, y en ese sentido nos manejan. Ahora estamos más manipulados porque todo el manejo electrónico que se está dando a nivel del manejo humano es impresionante. Los medios de comunicación son el guía, son como las aristas que van poniendo para que la gente se vaya guiando. Si vemos que sale y vamos a poner un ejemplo, sale un producto en la televisión y le garantizo que en 2 o 3 días los almacenes están llenos de gente comprándolo, o con lo que sucedió el viernes pasado, donde se puso de moda este viernes negro. Hay que ver cómo las ciudades del mundo se llenaron de gente comprando cosas que inclusive no las necesita, porque son necesidades creadas. Y así como han creado estas necesidades, pues también han creado una dependencia. Y yo pienso que si en este momento hubiera un apagón, no sería tan fácil manejar la población mundial, y habría pánico, habría situaciones bastante complicadas y bastante difíciles, y no estamos todavía, ahí sí, todavía la tecnología y la manipulación todavía no puede estar al orden del día para manejar 7.000 millones de seres humanos, un poco más, en una circunstancia como esta. Yo pienso que sería tremendamente caótico, y ahí sí, como dicen los Simpson, a muchos nos mandarían al infierno, mi querido Ferrat. Sí, Omar. Yo aquí, mira, opino igual que él. Fíjate, yo lo divido en dos. Una sociedad, una cultura, se crea en base a la necesidad. En la prehistoria todo se creaba cerca del fuego. Un pueblo se construye cerca de un río. Hoy día eso ha cambiado, ¿no? Entonces, hoy día todo se crea en base a la energía, fuera solar, o sea nuclear, o sea eléctrica. Si esta fuente se apaga, en la prehistoria, ¿qué pasaba cuando el fuego se apagaba? Era un caos. Ahora pasa igual. Luego lo que decía este hombre del consumo se llama efecto arrastre. ¿Qué es? Yo creo una necesidad o una moda y todo el mundo hace lo mismo. Y esto, hoy día, con las nuevas medios de comunicación, o sea, Facebook, Twitter, Instagram, digamos Internet, eso crea el efecto arrastre. Y eso va, te digo, del falso consenso. Eso quiere decir que yo creo que todos opinamos igual. Pues si esto a mí me gusta, bueno, al revés. Si creo que a ti te gusta, yo lo compro. Eso se puede explicar
digamos, el boom inmobiliario en el año 2005. La gente se ha hipotecado a unos precios horrorosos. Pues estaba de moda pensar que si me decido comprar piso, por algo sea, yo también lo compro. Con lo cual, esto demuestra que la conducta humana es predecible y se nos puede manipular. Si lo pensamos, caemos en picado. Y si, por ejemplo, cuando hicieron aquel capítulo, ¿no? Que había una reunión tipo cónclave en el cual pues decidían pues a la sombra del mundo crear una pandemia artificial y que pues tener la cabeza de turco los gatos. En esta ocasión pues no han sido los gatos, pero fijaos, si volvemos al tema de este apagón, este capítulo que hablaba de un apagón, ¿qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? Y esto me recuerda un poco cuando hubo un efecto Carrington, rondaba el año 1859 y el Sol pegó una sacudida de eyección de masa coronal, o conocida pues tradicionalmente, más cordialmente como llamarada solar, que vaya, fundió todos los telégrafos de Europa y de Estados Unidos. Incluso la aurora boreal fue tan potente que se pudo ver en ciudades de Italia como por ejemplo Roma, España en Madrid, se vio en La Habana, en Hawái. ¿Os imagináis una eyección de masa coronal de esta envergadura que friera todos los sistemas eléctricos? ¿Cuántos días podríamos resistir sin electricidad? Es una muy buena pregunta y además es una pregunta que casi la gente no se la ha hecho, ¿no? Y los técnicos tampoco la han contado. Yo pienso que en medio de lo que uno sabe cómo es la humanidad, es decir, cómo está funcionando, lo que yo mencionaba, la dependencia de la tecnología, pues yo creo que sin energía, sin comunicación, sin comunicación realmente no es mayor complicación. El problema es sin energía, porque fíjate que el modo vivendis que tenemos en este momento en las grandes ciudades, pues es tan complicado y está tan adherente a todo lo que tiene que ver en cuanto a la energía, en todos los sentidos, como mencionaba, en el transporte, en la alimentación, en el modo de salir de su casa, porque ya las puertas que tienen esos pisos y esos edificios que son inteligentes, pues si tú no llevas un mando, no puedes abrir una puerta. Así es que la cosa sería muy complicada por un lado. Y ahora, imagínense el frío ahora que estamos en invierno, que hubiera un apagón, pues es que ¿de dónde hay calefacción? Y a una altura, la gente que vive en un edificio de más de 3 pisos, pues el frío allí, entre más arriba, es más complicado el manejo del frío. Y luego el otro problema que a mí me parece terrible es la parte sanitaria en lo que tiene que ver con los desechos, porque usted puede tener de pronto agua depositada, porque es una persona prevenida, puede tener alimentos no procesados, pero ¿dónde cocina? ¿Dónde cuece los alimentos? Y no podemos, a partir del tercer día, comiendo enlatados, es que ya a ti los enlatados a partir del tercer día te saben a mico, y empieza el desespero. Y por otro lado, nosotros somos seres humanos que somos sociales, por un lado, y por otro lado, la claustrofobia, las fobias empezarían a aparecer, y ya sabes que el pánico es el peor enemigo en situaciones como esta. Así es que el caos sería total. Por eso, últimamente hemos estado hablando, los que hablamos de estas cosas, que tenemos que volver el éxodo de las ciudades al campo, porque en el campo, en un pueblo pequeño, estas cosas se pueden manejar. No es lo mismo manejar una situación de estas en una ciudad como Londres, o como París, o como Madrid, o como Barcelona, a una ciudad, por ejemplo, como donde vive Ferrat, que es una ciudad pequeña, fácil de manejar. Pues allí es mucho más fácil que estas grandes ciudades. Y allí es donde, en las grandes ciudades, donde el pánico se va a apoderar de la gente y se va a ver el caos completo,
y donde va a ser difícil controlar, porque ya los medios ya no habrá el televisor, ya no habrá el radio, o bueno, de pronto el radio de pilas, si alguien tiene un redecito de pilas, porque la radio siempre será diferente a la televisión y a otros medios. Y cómo podremos a través de los teléfonos, el internet, cómo funcionará. Esa sería la pregunta, porque mientras internet ha existido, no ha habido apagones cibernéticos de consideración, ha habido pequeños ataques cibernéticos y las redes han funcionado. Pero piensen un momento qué va a pasar cuando las redes no funcionen, cuando lo único que podrá funcionar, si acaso, será un radio de estos pequeños, de pilas, de esos que acostumbra la gente llevar en su bolsillo. Ahora, si las radios están funcionando, las emisoras están funcionando, en el supuesto caso que estén funcionando, será el único medio de comunicación. Si esto no funciona, pues no habrá cómo comunicarse y cómo la gente, cómo los medios, las autoridades pueden llegar a manejar un problema tan grave como sería el pánico en estas situaciones. Ahora, la salida a las carreteras, los semáforos, cómo la gente cuando empieza a tener pánico, cómo empezamos a correr, y imagínese usted las autopistas repletas de coches, con atascos, con choques, con accidentes, cómo se pueden mover las ambulancias, qué pasa con los hospitales, los quirófanos, cómo funcionarán. Es decir, es que si miramos el panorama, no se puede abarcar y manejar una situación tan compleja y tan difícil como es esta. Se tendrían que tener reservas estratégicas, que hay muchos países que las tienen, para aguantar al menos una buena temporada. Una cosita. Estos eventos que la gente se ríe, no de importancia, o dicen, mira, este está chalado, o esta se ha pasado 3 pueblos, en su opinión. Y así se catalogó a Bill Gates cuando salió en una conferencia advirtiendo de una pandemia por un virus respiratorio, un SARS-CoV-2, etcétera, etcétera. Y nadie, o casi nadie, podríamos decir el 99,9%, nadie le hizo caso. Y ha sucedido. Y hace poco, Omar y Albert, es curioso porque vuelve a salir Bill Gates advirtiendo de que habrá otra pandemia y quizás esta es mucho más amenazante que la que estamos a día de hoy viviendo aún. Vuestra opinión, ¿por qué un hombre del mundo de la informática, un multimillonario, se pone a hacer de vaticinios que me recuerda un poco al más estilo Nostradamus? Omar. Esto sigue la teoría del miedo. El miedo hace que te lo creas todo. O sea, si tú una situación la ves que es real, ¿no? Puedes enfocar como real, un poco optimista, o real y pesimista con miedo. Bajo miedo te van a controlar totalmente. Y esto se basa en eso, en predecir un poquito la conducta. Cuando hay un tema de moda, manipula los medios de comunicación, hace que se hable mucho del tema genera expectativas negativas que acabas creyendo. Y así caemos todos. A la mínima, todos tenemos miedo. Lo que dije antes, el efecto arrastre. Unos llevan a otros. Y respecto al tema antes, que decías tú sobre la energía, aguantaríamos un día, 2 no, porque hoy día todo funciona con electricidad. Digamos, el dinero va todo con tarjetas. Fíjate que el banco pega un apagón. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias? ¿Pegan todas a cero? Sería algo horroroso, ¿no? Entonces el banco 100.000 euros y mañana tienes 0 euros. Sería un caos el tema de energético, ¿sabes? Os voy a poner un fragmento de una película que es quizás un poco exacerbada, pero bueno, no voy a decir la palabra, pero acaba en 80 y esto exacerba algo. Ya nos entendemos. Y a ver qué opinión os merece. Vamos allá. Sabemos que el avión ha tomado tierra. Ya, ¿estos son rencos? Que le habían denegado el permiso. ¿Qué es? La estatua de la libertad de un muñeco. Habían declarado la ley marcial. Papá, ¿qué es la ley marcial?
ataques a escala mundial. ¿Sabemos cómo combatirlos? La costa este perdida. Moscú sigue con el bloqueo. La vida tal como la conocemos llegará a su fin dentro de 3 meses. De nosotros depende evitarlo. No dejaré a mi familia. No piense que su familia es inmune. Cuando hablamos del fin de la humanidad. Jamás os dejaría, pero tengo que ir. Yo protegeré a las niñas. El aviso se envió desde esta instalación. Está claro que nadie se molestó en leerlo. Si logro entrar en Rusia, ¿por dónde empiezo? Rusia es un agujero negro. Busco respuestas. Las armas apenas sirven. ¿Está usted con la CIA? Pero ellos conmigo no. Karin. ¿Queda algo en pie por ahí? Si supiéramos dónde se originó, quizá podríamos eliminarlo. Creo que tienen un punto débil. Cada ser humano que salvemos es uno menos que combatir. Guerra Mundial Z. Albert y Omar, poner los pelos de punta. La verdad es que está muy bien interpretada en todos los aspectos. Pero os voy a plantear un escenario. Y siguiendo un poco el guión de la película. Hay una pandemia global. Unos son infectados, los otros parecen inmunes y los otros fallecen. Los infectados están vivos, pero tienen que comer. ¿Y cuándo se acaba el comer? ¿Qué sucede? ¿Qué comen? Albert, una vez más, ¿el cine se puede adelantar a la realidad? Sí, ciertamente, siempre se ha adelantado. Fíjate que desde que empezó el cine, por allá en el siglo XIX, siempre se ha adelantado. Es más, antes del cine, los que se adelantaban eran los escritores y los historiadores y los intelectuales. Si miramos lo que pasó en los griegos, con todo el desarrollo que se dio en esta civilización de los griegos, siempre se hacían pronósticos, inclusive los indígenas, fíjate, los aztecas, fija Nostradamus, en la época de Nostradamus, siempre el hombre ha tenido la fascinación de mirar un poco o pretender mirar al futuro, y siempre estos grupos ocultos como son y han sido toda la vida, que se reúnen a manejar esas técnicas que ya conocemos nosotros cuáles son, y se reúnen esa mirada del futuro, qué podemos hacer en el futuro y qué se puede hacer y qué va a pasar en el futuro, ¿no? En la vida moderna ya sabemos que a través de la tecnología sabemos qué puede pasar al futuro, y sabemos porque todo está planeado desde arriba. En este planeta Tierra no sucede nada si no se ordena desde arriba. No puede haber un desarrollo y no se puede dar una circunstancia de una guerra o de cualquier evento en el planeta Tierra si no está perfectamente conversado y discutido con la gente de poder, la gente que tiene el dinero, la gente que tiene el poder, que son los que al fin y al cabo deciden, y siempre el futuro lo han decidido ellos. Nosotros el ciudadano de a pie simplemente somos protagonistas sin darnos cuenta, y eso se ve en la Primera Guerra Mundial, se ve en los conflictos que han existido atrás, se ve también en las primeras pandemias que están inscritas en la parte de salud. Esto ya había gente que lo sabía, y había gente que lo sabía, pues como ahora, que sabían que iba a venir esto y lo sabían porque lo habían planificado. Esto está previamente planificado, si no sería imposible que se hubiera dado, por ejemplo, la que tenemos. Es imposible que más de 190 países estén infectados y que se haya dado en un tiempo tan corto y de una manera tan increíblemente planificada, que solamente cuando se hace una planificación
durante muchos años se puede poner en práctica bajo las circunstancias, bajo las asociaciones que se tienen, bajo el manejo de los medios de comunicación, bajo el dinero que se tiene, porque esto no lo hacen ni tú ni yo que no tenemos dinero, sino lo hacen la gente que tiene muchísimo dinero y la gente que tiene poder, porque ni tú ni yo tampoco tenemos poder para hacer, sino a duras penas mandar en nuestra casa, si es que nos deja la señora. Entonces, todo esto está planificado, está hecho, y esas ventanas por donde ellos cuentan un poco lo que quieren hacer es a través de Hollywood, a través del cine, a través de la televisión y a través de algunos escritores que tienen la posibilidad de ir a esas reuniones donde se reúne esta gente a planificar lo que va a suceder en este planeta Tierra. Lo que pasa es que en este momento, Ferray y amigos oyentes, el tema es que los medios de comunicación masivos, como son las redes, Internet y un poco la gente que es inquieta, no ha ido al problema totalmente dormidos. Hay una cantidad de gente dormida, pero también hay una cantidad de gente despierta que está cuestionando lo que está pasando. Y por eso esta pandemia que tenemos es la pandemia más cuestionada, no solamente por científicos que no están en la línea que está todo el mundo, sino también de seres humanos que tenemos conciencia que las cosas no son así como las vemos. Pero todo esto es planificado y con bastante anticipación, mi querido Ferra. Omar, ¿compartes la opinión de Albert de que todo esto está bastante planificado? Hombre, pues sí, porque ¿cómo puede ser que un virus viva igual en un lugar frío, un lugar caliente? ¿Cómo puede ser que todo el mundo actúe de la misma forma, sea un país comunista con un país democrático? No tiene sentido. Bueno, planificado, seguro. ¿Quién? No tengo ni idea, pero que sí. Opino con él. Fecha de inicio y fecha de caducidad. Ya permíteme, cuando Gates hablaba del riesgo de una pandemia, en una conferencia que salió con un bidón allá y lo escenificó muy, muy curiosamente extraño, bueno, pues dices, hasta cierto punto, pues vale. Pero bueno, ¿creéis que las personas se han podido preparar mentalmente? Porque aquí está jugando muy, muy fuerte el factor resistencia mental, lo que podríamos decir, el estrés mental ante todo lo que está aconteciendo, que es aquello que decía una persona, ¿no? Bueno, si no escuchamos las noticias, tendríamos la percepción de lo que está sucediendo, y después os traslado otra pregunta. ¿Por qué máximas personas con influencia a nivel geopolítico y económico hicieron, no hace muchos años, 2, 3, 4 años, unas declaraciones que realmente eran casi de juzgado de guardia? ¿A qué tendía esto? ¿Nos estaban diciendo ya que esto se estaba tirando adelante, de ser así? ¿Albert? Yo creo que sí, y todo esto se vino, esto se retrasó porque esto tendría que haber sucedido en el 2016, sino se retrasó por razones totalmente políticas y llegó este año, pero esto estaba planificado totalmente y lo vemos en películas que hemos visto, lo que nos has presentado de Los Simpson, y en libros que los que leemos ciencia ficción aparente, porque no es ciencia ficción, es ciencia adelantada, que llamo yo, pues uno lo ve, uno ve cómo todas estas cosas estaban anunciadas y estaban programadas. Además sabemos que técnicamente, científicamente, se puede manipular, y además ya sabemos que hay armas biológicas, que hay armas químicas, que hay armas nucleares, que hay armas de todo tipo, y que esas armas no las iban a tener guardadas ahí y que en algún momento las iban a sacar, y que uno de los proyectos importantes que tenía toda esta gente, la gente que manda en el planeta, es que con el arma biológica
es un gran negocio para ellos, primero porque siguen teniendo dividendos en sus empresas, por un lado, y por otro lado no se destruyen las ciudades, porque si hubiese una guerra nuclear, pues es que las ciudades, los edificios, las infraestructuras se destruirían totalmente. Si hubiera una guerra convencional, igualmente. Si hubiera una guerra biológica, pues es que las carreteras quedarían intactas, los ferrocarriles, los edificios, las infraestructuras quedarían intactas, y lo único que va a perecer pues son los seres vivos. Por lo tanto, la guerra biológica es mucho más rentable para este siglo XXI que una guerra, por ejemplo, nuclear, o una guerra convencional, o inclusive una guerra química. Por lo tanto, la guerra biológica es lo más rentable que puede dar, y lo que menos daño puede producirse a nivel económico, es decir, a nivel de las infraestructuras, y por eso pensamos que esto es esa guerra, esa tercera guerra mundial que se hablaba, pues yo creo que la estamos viviendo, y la estamos viviendo como un avance, como una explosión a nivel biológico. Es guerra biológica, sin lugar a dudas. No sé si estáis al corriente, pero hay una fotógrafa, Lara Sator, que pues ha tenido la osadía de inmiscuirse en una zona reservada militar rusa, de la antigua URSS, vaya. Digo esto, antigua URSS, porque ha podido fotografiar 1000 tanques, como quien dice, allá estacionados, aparcados, 1000 tanques, helicópteros, material bélico, aviones también, cazas, deben ser, no he podido vislumbrar bien, no sé si son MiG o no, pero aviones también. Y dices, caray, ¿qué hace todo eso allí, en ese cementerio de metal bélico? ¿Habéis podido tener constancia de estas imágenes, Omar? Sí que lo hice esta mañana, y tengo mi teoría, ¿vale? La URSS en su día quería invadir el mundo entero. Pero hay un problema, que el ser humano es incapaz de planificar a más de 5 años vista. No puedes. El mundo de la URSS totalmente cambió. Se deshizo, se descompuso, con lo cual todos esos aviones y tanques ahora mismo no valen para nada. Sí, he visto fotos, que hay un montón de tanques, aviones y demás. Pero repito, como ser humano es incapaz de predecir más de 5 años vista, pues la acaba cagando. Y se cree que puede, e insiste. Y nos creemos que se puede, y no se puede. Máximo 5 años vista, pero no todo depende de nosotros. Un plan, aunque esté muy controlado, no se puede. Máximo quizá año y 2, más no puedes, porque no todo depende de tus intenciones. El mundo es tan grande, hay tanta competencia por ahí, que no puedes. Eso sería un efecto. En China, en la ciudad, no sé cómo se llama, que es igual, que es enorme, está construida, pero vacía. Pues se pensaba igual, pensaba que iba a ser un boom inmobiliario, y no lo fue. Se construyó muchísimo y no se vendió nada. Eso sería un caos. ¿Entiendes? Sí, Albert. Bueno, yo pienso que, la planificación sí puede demorar mucho tiempo, pero el poner en ejecución el proyecto, yo pienso que el proyecto que tienen en este momento en ejecución puede durar más de 5 años. Porque ya vieron que la mejor manera de controlar a la gente es con la guerra biológica, y por eso hablan de las olas, hablan de virus. Yo fíjate que ya nadie habla de bombas, nadie habla de aviones, nadie habla de bombardeos. Ahora toda la destrucción del planeta Tierra y de la humanidad se habla es de virus, y de virus que uno pregunta, si los que hablan de virus, la pregunta sería, ¿por qué hablan de virus? ¿Los conocen? Uno no puede hablar de algo que no conoce, es decir, que sí los conocen. Es decir, que todo esto está planificado, lo que pasa es que no sabemos en qué momento los ponen en ejecución. Ese es donde está el problema. ¿Cuánto tiempo puede durar? En una guerra biológica puede durar mucho tiempo, porque pueden venir olas y virus de diferentes tipos, y pueden durar durante mucho tiempo, porque este virus que tenemos ahora va a ser un virus estacional, va a ser como la gripe que todos los años tenemos, que se vuelve estacional, o como todos los virus que han resurgido en el planeta Tierra, que algunos han sido controlados
y se han convertido en armas biológicas, y otros pues están en estudio, pero a mí me parece que lo que en este momento estamos viendo es un poco el principio de lo que ellos mismos están anunciando, y cuando lo anuncian, cuando hablan de ello, es porque ya lo tienen perfectamente planificado y saben cómo lo van a manejar. Hay otra cuestión así, hablando de misterios, porque estamos al fin y al cabo hablando de misterios. Hace pocos días, rondaba el 18 de noviembre de este año 2020, año para recordar para muchos, y aparece, si no recuerdo mal, en Red Rock, en el estado de Utah, un extraño monolito de aspecto metalizado, y bueno, causa la expectación de a ver cómo ha salido, si lo ha puesto algún artista, si esta estructura tiene algún significado, si es una estructura alienígena o es una broma artística. Y de golpe y porrazo, a los 10 días, a pesar de que está siendo observado, que la gente va a ver qué pasa, desaparece y reaparece en Rumanía. Una vez más, concretamente en la ciudad rumana de Piatra Neamt. ¿Alguien está jugando con el mundo? ¿Tienen ganas de asustarnos, de fascinarnos, de sobrecogernos? Omar, ¿cómo puede ser esto, lo del monolito? Yo creo que al mundo, a la sociedad en sí, nos están infantilizando. Nos hacen creer en cosas en el universo, o sea, nos quieren manipular como a críos de 5 años, con lo cual ya se inventan teorías de todas partes. ¿Entiendes? Tú a un adulto le hablas como un crío y se comportará como un crío, con lo cual se manipula mucho mejor. Yo es lo que estoy viendo hoy día, porque veo adultos de 40 años que pasan jugando a maquinitas. Y así te venden coches como que te hará sentir un campeón, o sea, como un crío. O sea, te venden productos para que digas soy un campeón, como un niño. Te manipulan tal cual. Eso sería a nivel global. Bueno, de hecho, los futuros soldados, muchos, son captados por estas Black Ops que hay de expertos jugadores en videojuegos, porque las próximas guerras, más allá de bacteriológicas, serán de forma de gamer, ¿sí o no? Sí, yo creo, Ferran, que como decía Omar, el problema es que cuando nos han dado todo, cuando nos manipulan la educación, porque yo pienso que el primer problema que tuvimos la humanidad, y por ahí entró toda la manipulación, fue en la educación. Cuando no empezó la educación, empezó la manipulación a nivel del ser humano. Si uno observa lo que aprendemos del 80%, yo creo que el 80% de lo que nos enseñan en la primaria y en la secundaria no nos sirve para mayor cosa, nos sirve para una cultura general, pero no nos sirve para una aplicación en la vida. Y luego cuando vamos a la universidad, pues la universidad quizá un 60% es práctico, es útil, pero el 40% realmente no le sirve a uno, sino para una mediana formación cultural. Es decir, que la educación, ahí es donde empezaron a manipularnos, y ahí es donde nos siguen manipulando, y ahí se ve también, por ejemplo, aquí en España, el cambio de leyes de la educación. Lo que buscan es eso, es poder manipular al ser humano desde la raíz, desde la educación del niño hasta la educación del adulto, el profesional que va a la universidad, y luego el que va al máster. Ahora que dices, Albert, el máster, ¿cómo puede ser que con lo que cuesta una carrera, porque ya no es la carrera en sí, tienes que comer, tienes que comprarte material, desplazamientos, tal, resulta que acabas la carrera y tienes que hacer un máster, porque, entre comillas, el conocimiento, o si no está actualizado, parece que es como semi-obsoleto. ¿Qué pasa aquí? Claro, es la manipulación a nivel de la... Para mí como investigador, donde peor nos han manipulado ha sido en la educación, y donde peor nos siguen manipulando, cambiando las leyes, es en la educación. Y luego
después de la educación vienen los medios de comunicación, que son los que producen el efecto de vacío y el efecto de arrastre. Y ahí nos acaban de embobar, nos acaban de manipular. Y luego cuando llegó la alta tecnología, como son los móviles, que para mi modo de ver nos dieron un caramelo, y ese caramelo venía envenenado, porque los móviles sí, es una maravilla la comunicación, es una maravilla cómo a través de un móvil tú puedes manejar una red, puedes hacer lo que quieras, pero también, ¿qué pasa con ese móvil? ¿Qué información nos llega? Pues que si tú no sabes, ya sabes que a ti te pueden estar viendo, así el móvil esté apagado, ahí te están oyendo y te están mirando, si quieren, controlándote, porque el elemento más controlador que hay en este momento son los móviles. Y la gente, ¿quién no tiene un móvil? Si hay gente que tiene hasta 3 móviles. Por eso cada vez tenemos más actitudes de dormidos, cada vez obedecemos a las órdenes que envían a través de los medios de comunicación y cada vez somos más sumisos cuando aplican una ley para aceptarla sin chistar nada. Ya es muy difícil encontrar a alguien que proteste, porque la protesta también está condenada, ¿no? Y nadie quiere los manipuladores lo que quieren es que todo el mundo acepte de buena manera, y si no es de buena manera, pues lo hacen de mala manera, es que aceptemos lo que ellos quieren y lo que ellos están haciendo. Una cosita, Albert, nos quedan 2 minutos de programa y también quiero dar paso a la palabra a Omar, pero en los 2 minutos, ¿por qué esta vez una vacuna está causando tanta reticencia? ¿Qué está sucediendo aquí? Mira, por la forma que tiene el gobierno, la forma de gestión del virus. Pues si es tan grave, ¿cómo es que no quedan hospitales y se contratan más médicos? Primera cuestión. ¿Cómo es que un virus actúa igual en un lugar frío que calor? O sea, ¿será real? Sí, vale. Pero su gestión es tan pésima que lleva a la desconfianza. China, se habla que se han curado y sin vacuna. Oye, pues aquí pasa algo, ¿no? Esto hace que la gente pues no se lo crea, ¿entiendes? Es algo raro. O sea, su gestión es pésima. Bueno, y Omar, acabas de decir algo muy interesante. Si China ha gestionado esto tan bien, ¿por qué no se contrata a estos científicos o gestores de pandemia para arreglarlo por estas zonas? ¿Qué pasa aquí? Buena pregunta. A ver quién responde a esto. Yo no puedo. A lo mejor no lo responde Albert. Albert. Pues yo sí creo que hay una manera de hacerlo. Pues de China nos vino este virus, ¿no? Allí fue donde se desató todo esto. China siguió creciendo, no está infectada, ni siquiera el mínimo porcentaje, lo han manejado, y la gran pregunta que hay que hacer es, ¿por qué en el resto del mundo no se ha manejado correctamente? Porque los intereses son diferentes, porque los intereses son otros, porque es más, fíjate que a medida que hayan más asintomáticos, vamos a tener muy rápidamente la inmunización de rebaño, y al haber la inmunización de rebaño, la población mundial quedaría inmunizada. ¿Por qué se está usando y por qué se están dando leyes tan contradictorias que no tienen que ver nada con lo sanitario y sí con prohibir leyes que protegen al ser humano de los derechos humanos, de los derechos de las personas? Bueno, y hay otro misterio. ¿Por qué en la primera ola se desinfectaban, se trabajaba, se limpiaban las calles? Veíamos cómo iban con aparatos, pues como pulverizando, pues no sé si era lejía diluida o era hipoclorito sódico o no lo sé qué era. La verdad es que aún es otro misterio. Pero veíamos que se trabajaba en la calle. Esta vez no, en la segunda parece ser que la calle importa poco, ¿no? No, es que ya no es necesario. Porque el virus, fíjate que a medida que se va extendiendo, se va inmunizando a la población, y eso es lo que pasó en China. Primero que en China hicieron las cosas correctas, como sabían qué pasaba, la hicieron correctamente. Y luego aquí lo único que los políticos han hecho son desaciertos. No hay un político en el planeta, pues de China, que ha hecho las cosas, bueno, tal vez Rusia lo ha hecho un poco mejor, y Corea del Sur, pero de ahí para acá ha sido un desastre.
Y tal vez en América Latina el único país que está haciendo las cosas correctas es Bolivia, que me parece que está... ¿Por qué? Bueno, pues Bolivia es el único país que ha autorizado una investigación de un producto que está haciendo una muy buena labor en curar el problema. Porque la otra pregunta que hay que hacer es... 10 segundos, Albert, lo siento, de verdad. Con la mano en el corazón te lo digo. Cierto. Acaba. Bueno, hay que decir que la gran pregunta sería, mi querido Ferran, es ¿por qué no hay tratamientos para la enfermedad? Solamente vacunas. Lo dejo ahí. Y Omar, para acabar rápidamente... Y yo te digo que siempre hay que cuestionar todo. ¿Por qué pasa esto y para qué pasa? Muy buena pregunta. A mí de chiquitín me decían, encontrarás la respuesta correcta si te haces la pregunta correcta. Y estas son las buenas preguntas. ¿Para qué? En fin, Omar El Bachiri, Albert Ronald, a los dos, muchísimas gracias. Vaya, ya nos han pinchado, ya nos han pinchado. Y amigos y amigas, como siempre, el tiempo nos apremia y por encima de todo, de lo aquí analizado, estos misterios de hoy en día que nos gusta tanto tratar en Sapiens, muy importante que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.